Viendo lo que está haciendo Lamine Yamal esta temporada con el Barcelona, que con 17 años es una locura, me puse a pensar si Lamine en un futuro podría dominar el fútbol, así como lo hicieron Messi y Ronaldo hasta hace pocos años. Esto me llevó a buscar qué jugadores han dominado el fútbol en toda la historia. Recordemos que hubo un tiempo en el que el fútbol era simple, no existían las estrellas globales, ni las tácticas avanzadas, y mucho menos el brillo de los reflectores que hay hoy en día. Pero entonces llegaron ellos. Jugadores que no solamente dominaron el fútbol, sino que también lo transformaron para siempre. Antes de los años 50, el mundo estaba sumido en conflictos que frenaron la evolución del fútbol. Pero cuando la calma regresó, algunos jugadores tomaron el balón y llevaron el fútbol a otro nivel. Hoy conoceremos quiénes son estos jugadores, un poco de sus historias y qué los llevó a dominar el fútbol. Imagínense un fútbol donde cada jugador tiene un rol fijo, defensores que solo defendían, delanteros que solo atacaban, hasta que apareció Alfredo Di Stéfano que cambió las reglas del juego. El argentino no fue solamente un delantero, fue el primer jugador total. Su historia comenzaría en Argentina, debutando con River en el año 45. Luego un paso por Huracán, regresó de nuevo a River, donde anotó 55 goles en 75 partidos. Pero el destino lo llevaría a Colombia, donde con Millonarios maravilló a todo el continente con 90 goles en 101 partidos. Pero el verdadero cambio llegó en el año 53 cuando fichó por el Real Madrid. Con él el club pasó de ser uno más a convertirse en el gigante que conocemos hoy todos. 5 Copas de Europa consecutivas, 8 ligas y 2 balones de oro. Su fútbol era inteligencia, movilidad y liderazgo. Con Di Stéfano el fútbol dejó de ser estático para volverse más dinámico, y así nació una parte del fútbol moderno. Cabe resaltar que en esos años el Balón de Oro solamente lo podían ganar los futbolistas europeos, pero como Di Stéfano se nacionalizó español, empezó a competir directamente por el Balón de Oro. En el año 1956, en Brasil, un niño de 15 años debutaba en el Santos. Nadie lo sabía aún, pero acaba de nacer el rey del fútbol. Pelé no fue solamente un goleador, era arte en movimiento. En el Santos jugó 663 partidos oficiales y marcó 643 goles. Una completa locura. Conquistó 2 Copas Libertadores, una Copa Intercontinental y 5 Brasileirados. Pero su verdadera consagración llegó con la selección de Brasil. En 1958, con tan solo 17 añitos, Pelé se convirtió en el jugador más joven en ganar un mundial. Aparte de eso, repitió ganándolo en el 62 y en el 70. 3 Copas del Mundo. Probablemente una de las mayores muestras de dominio en la historia del fútbol. Y un récord que probablemente no se han igualado ni superado. Este impacto que tuvo Pelé será eterno. En los años 70, cuando parecía que su leyenda terminaba, llevó su magia a Estados Unidos con el New York Cosmos. Allí no solo jugó, sino que ayudó a sembrar la semilla del fútbol en un país donde el deporte aún no tenía raíces. Pelé no solo ganó títulos, cambió el fútbol para siempre. Ahora vayámonos a Holanda, para una época en la que el fútbol aún seguía rígidas estructuras, hasta que nació un genio que probablemente lo cambiaría todo, Johan Cruyff. Cruyff, con tan solo 17 años, debutó en el Ajax en el año 64 y en pocos años convirtió al club en una potencia, no solamente Holanda, europea, mundial. Con el club, con el Ajax, logró ganar 3 Copas de Europa, 6 ligas y 4 Copas nacionales, pero su visión iba más allá de los títulos. Podríamos decir que era un adelantado a su época, de la mano de Rinus Michel, su técnico, su mentor. En el año 1973, Johan decide abandonar el Ajax luego de enterarse que el club estaba negociando su traspaso con el Real Madrid. Y si algo tenía Cruyff, era personalidad, por lo que decidió fichar por el Barcelona, máximo rival del Real Madrid. El Barcelona en esos años no era lo que conocemos hoy en día. Aunque en 5 temporadas solo logró ganar una liga, dejó algo más valioso para el club: la identidad. Una identidad que perdura hasta hoy en día. En 1974, de la mano de Rinus Michels, llevó a Holanda a la final del Mundial. La Naranja Mecánica, a pesar de no ganar el título, conquistó el mundo con su estilo de juego. El fútbol total había nacido. Años después, Johan volvió al Barcelona como técnico y creó el Dream Team, algo que cambió para siempre el ADN del Barcelona. Su fútbol de posesión, presión y movimiento constante influenció generaciones. Generaciones que van desde Guardiola hasta Xavi, Messi, Iniesta, Pedri, Gavi, Lamine a día de hoy, logran que su legado aún siga vivo. En Argentina, en las calles de Villafiorito, nació un genio destinado a marcar la historia: Maradona.
Desde su debut en Argentinos Juniors en el 76 hasta su gloria en el Napoli, Maradona dejó huella en cada club. En Boca fue ídolo inmediato, en Barcelona dejó destellos de su magia, aún así marcaba diferencias, pero no fue su paso más brillante por un club. Fue en el Napoli donde alcanzó la inmortalidad, llevándolos a ganar su primer Scudetto y una Copa de la UEFA. Recordemos que para la época Napoli no era un club grande de Italia. Su obra maestra llegó en el Mundial de México 86, en fase de grupos, guió a Argentina con una victoria clave, incluyendo un empate contra la campeona Italia con un gol suyo. En octavos superaron a Uruguay en un duelo complicadísimo, pero el momento cumbre llegó en cuartos contra Inglaterra. Primero la picardía que tuvo en un salto al empujar el balón con la mano, y el gol más polémico de la historia, la mano de Dios. Luego la obra de arte. Desde su propio campo Maradona regateó a 5 ingleses, incluyendo el arquero, y marcó el gol del siglo. Un momento en donde el fútbol se convirtió en poesía. En semifinales, Bélgica fue testigo de su genialidad con 2 goles más, y en la gran final contra Alemania Federal, cuando el partido iba 2-2, apareció su visión cuando le dio un pase quirúrgico a Burruchaga que convirtió en gol. Y con esto Argentina se coronaba campeón del mundo. Maradona no solo jugó, logró que todo un país soñara. Después de tanto tiempo, después de que salieran grandes cracks como Ronaldinho, Ronaldo, Zidane, Henry y lograran conseguir diferentes títulos con sus clubes y naciones, pero ninguno sin poder poner a sus pies por completo el fútbol, y cuando parecía que el fútbol ya había habido todas sus revoluciones, llegaron ellos dos hombres que dominaron el fútbol por 2 décadas, 2 estilos diferentes, 2 clubes diferentes, pero un mismo resultado, la grandeza. Por un lado está Messi, que desde niño tenía una habilidad innata para jugar, y esto lo llevó de Rosario a Barcelona, y creció bajo la tutela de la Masía. Desde pequeño su talento era innegable y el club catalán decidió apostar por él, pagándole el tratamiento que necesitaba para desarrollarse físicamente. Algo que se dice que River no accedió. Y por otro lado está Ronaldo, un joven delgado, flaco, que pues tenía demasiada hambre de gloria. Salió de Madeira con un solo objetivo y él lo tenía muy claro, y era ser el mejor. Messi debutó en el Barcelona en 2004 y rápidamente se convirtió en la joya del club. Es que obvio, creció bajo la tutela de nada más y nada menos que de Ronaldinho, que lo ayudó a crecer en confianza, y en 2009, ya cuando llegó Guardiola a dirigir al Barcelona, terminó de explotar definitivamente. Recordemos que en esta temporada el Barcelona ganó el Chestete, siendo Messi la figura absoluta, por delante de los Xavis, Iniestas, que estaban en ese momento, Puyol, Eto'o, mejor dicho, era un combazo. Mientras tanto, Ronaldo ya había conquistado Inglaterra en el 2008 cuando ganó su primer Balón de Oro tras llevar al United a la gloria en la Premier y en la Champions. Recordemos que... Pero el verdadero espectáculo comenzó por allá en el año 2009 cuando Cristiano fichó por el Real Madrid. En esa temporada el Real también fichó a Kaká, a Benzema y a Xavi Alonso. La Liga Española se convirtió en un campo de batalla entre Messi y Ronaldo, dos gigantes. Por un lado Messi con el Barcelona y por otro Cristiano con el Madrid. Desde ese año no fallaban, se empujaron mutuamente hasta llegar a los niveles que fueron unas barrabasadas. Recordemos que hasta el 2018, cuando gana el Balón Modric, ellos dos se comparten el Balón de Oro. Messi ganó el Balón de Oro en el año 2009, 10, 11, 12, 15, 19, 21 y 23. 8 años. Cristiano le respondió a Messi, ganando en el 2013, 14, 16, 17 y el del 2008, como lo mencionamos anteriormente. Pero no fue solamente eso, récords de goles, títulos de liga, Champions, todo esto durante casi una década. El fútbol literal vivió bajo su reinado absoluto. Una locura lo que hicieron estos dos. 8 balones de oro por un lado y 5 por el otro. Muy pocos le podían competir. Los que llegaron a competirle fueron Suárez y si acaso Lewandowski, pero no se acercaban o no lo mantuvieron durante tanto tiempo como ellos dos. Para en ese entonces los clásicos se volvieron lo mejor que podían existir en el fútbol, porque sabíamos que era un espectáculo garantizado, y no solamente de fútbol, de patadas, de todo, de fútbol en su máximo esplendor.
Messi destrozaba las defensas con su agilidad, con su visión, con sus goles, con su juego. Cristiano imponiendo su físico, su remate, también sus goles. Fue un duelo de titanes que se mantuvo por muchos años y que muy probablemente no se vuelva a repetir. Ya veremos si Mbappé con Lamine logran repetir un poco lo que se vivió, pero lo dudo porque ninguno de los dos creo que pueda llegar al nivel de estos dos. Messi dejó huella en la historia con títulos, récords, goles, momentos de pura magia. Y su consagración llegó en el 2021, primeramente cuando logró ganar la Copa América con Argentina, y al año siguiente cuando logró quedar campeón del mundo. Con esto cerraba el círculo y confirmándose como el mejor jugador de la historia. Y Cristiano no se quedó atrás, también dejó huella en todos los países en los que jugó. Y no solamente en los países en los que jugó, también con su selección, logrando lo que nadie antes había conseguido con Portugal: ganar la Eurocopa. Cristiano fue un líder nato, un atleta incomparable y una máquina de romper récords. Hoy, aunque sus caminos hayan cambiado completamente, uno en Arabia, otro en Miami, su legado será eterno. Messi y Cristiano redefinieron el fútbol moderno. Es que ya no solamente importaban los títulos, sino cómo los ganaban. Los goles no solamente eran marcarlos, sino cómo los marcaban. Fue la era de los dioses del fútbol, fue el pick del fútbol. Y esto quedará para siempre en la historia. Somos unos afortunados los que logramos vivir esta época. Y también unos desafortunados que nos tocará dejar de verlos y acostumbrarnos a eso. El impacto que tuvo cada uno de ellos en su época vivirá para siempre. Yo sé que esta lista que me parece más bien una lista de los mejores jugadores de la historia, pero es que realmente eso es lo que son. Cada uno de ellos puso el fútbol a sus pies. Pero ahora coméntenme, ¿para ustedes faltaron algunos jugadores? Si es así, ¿qué jugadores? Y también háganme saber si para ustedes algunos de los jugadores de élite de hoy en día podría conseguir dominar el fútbol. Háganmelo saber en los comentarios, por favor.